Hola, nosotros somos el grupo 7 y en esta ocasión les vamos a explicar sobre las técnicas de conservación agronómica. Nuestro docente es el ingeniero Teodoro Guarguachipani. Estamos en la asignatura de manejo y conservación de suelos. Mis compañeros son Augusto Arenas, Brizet Medina, Estefany Montaño, mi persona Ángel Orue, mi compañero Joel Valdeiglesias y mi compañera Maricet Vázquez. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Para esto, vamos a tener que la conservación de suelos viene a ser una práctica muy importante. Esto porque nos permite tener una mejor conservación de los suelos agrícolas. De esta manera vamos a poder evitar su erosión o la alteración de sus propiedades. En este trabajo de investigación vamos a explicar cuáles son las principales técnicas agroconservacionistas. Estas técnicas van a ser 100% hechas con materiales naturales. No va a entrar nada como cemento, nada como fierros, nada de eso, todo natural. Entonces, vamos a tener que la aplicación de estas técnicas van a poder darse en cualquier tipo de suelo y en cualquier parte de nuestro país. Pero, para esto, tenemos que conocer cómo se deben construir y analizar cuáles serán las mejores técnicas según las necesidades que tengamos. No podemos construir unas barreras naturales en un lugar de bosques. Sería algo un poco ilógico. Entonces, le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora hablaremos acerca de las prácticas agroconservacionistas. ¿Qué son las prácticas agroconservacionistas? Estas prácticas son prácticas culturales y agronómicas. Estas implican generalmente en la utilización del material biológico vivo o muerto para el control de la erosión, como se puede observar en las imágenes. La eficiencia de estas prácticas para controlar la erosión es alta en pendiente hasta en un 15%, pero sin embargo en pendientes superiores bajas no son totalmente efectivas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de una práctica agroconservacionista, que son las prácticas en contorno. Estas consisten en realizar todas las labores y operaciones culturales perpendiculares a la pendiente. Su función es básicamente la de constituir un obstáculo que impide el paso de agua de escorrentía para disminuir así su velocidad y su capacidad de arrastrar el suelo. Las ventajas de esta práctica en contorno son que la infiltración del agua en el suelo aumenta y así la cantidad del agua se almacena más en el perfil. Son prácticas sencillas y de fácil adopción por los agricultores. Esto quiere decir que es fácil de entender para los agricultores. Y por último, favorece el proceso de la terraza progresiva. El costo. El costo de esta práctica se podría decir que es económica, ya que estas prácticas en contorno llevan un costo parecido a la de las labores normales de siembra. En cuanto al mantenimiento, la labranza en contorno se da año tras año, ¿no? Forma terrazas en condiciones de pendientes suaves y con suelo profundo. Esto quiere decir que el mantenimiento se debería de dar cada año. Y en cuanto a las limitaciones, tenemos que no controlan la erosión en pendientes superiores al 7%. Ahora hablaremos acerca de la alta densidad de siembra. Esta práctica favorece la óptima protección del suelo a través del establecimiento rápido de la cobertura vegetal con el follaje. Esta práctica, es muy importante, ya que esta práctica está combinada con otras de las prácticas agroconservacionistas. Por ejemplo, puede estar combinada con la práctica en contorno o con la que ya vamos a hablar adelante. También que esta práctica, la siembra en contorno, realice con alta densidad para lograr un efecto permeable, algo así. El mantenimiento se podría decir que se debería dar cada 8 meses, ¿no? Como se puede ver en esta imagen. En caso de que este suelo o las prácticas el terreno de este suelo sea fértil, es muy beneficioso para los agricultores, ya que se dará un aumento de la densidad de un cultivo y esto puede tener una mayor producción. Esto quiere decir que los agricultores tendrán mayor producción. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los cultivos múltiples, cultivos asociados o intercalados. La disposición de estos cultivos puede ser en surco o en fajas. En el tiempo de los cultivos puede ser contemporáneos o alternos. Su función es básicamente la de aumentar la cobertura vegetal en el tiempo y en el espacio al formar estratos diferentes arriba del suelo. Este queda muy bien protegido del impacto de las lluvias, como se puede observar aquí en las imágenes. Los cultivos múltiples se practican a menudo en la agricultura tradicional en zonas planas o de ladera.
Las ventajas de estos cultivos son que estos cultivos permiten a los agricultores que tengan una mayor producción de cultivos. La incidencia de las plagas es menor. Protección contra el viento. Rinden beneficios adicionales como semillas o alimentos. Y por último, que tienen una manutención de una microfauna. En cuanto al costo, el establecimiento no trae como que un costo adicional, por esto es que el agricultor aprovecha las distintas producciones de las fajas. Esto quiere decir que tiene un costo económico. En cuanto al mantenimiento, se deberá cuidar las fajas densas que no invadan a las fajas de los cultivos limpios. Y en cuanto a las limitaciones, los cultivos múltiples implican mucha mano de obra, ¿no? E insumos suplementarios por unidad de área, para que así se puedan manejar estos cultivos muy bien o se puedan manejar bien los cultivos adicionales. Ahora hablaremos acerca de la cobertura muerta del suelo, que es también una práctica muy importante y muy interesante. Esta práctica consiste en utilizar materiales vegetales muertos para cubrir el suelo esparciéndolo sobre la superficie de esta. Su función es básicamente la de proteger el suelo del impacto de las gotas de lluvia, reducir la velocidad del agua de escorrentía y aportar materia orgánica del suelo, como aquí se puede ver en la imagen. Esta práctica es muy deseable en todos los cultivos y durante los tiempos muertos, o sea, es muy importante durante la estación seca. Las ventajas de esta práctica o esta cobertura es que permite una mayor infiltración del agua y aumenta la capacidad de almacenamiento de su humedad, asegura condiciones óptimas para la emergencia de los cultivos anuales, reduce la evaporación del agua y actúa como un colchón donde se conserva la humedad, permite la regulación de la temperatura a nivel del suelo y por último que permite el control natural de la maleza. El costo. Bueno, todos sabemos que para nosotros es muy importante el costo. El costo es variable y depende mucho de la cantidad por aplicar en cada hectárea del tipo de residuos vegetales disponibles y bueno, también depende mucho de la cercanía que se tenga. Para que esta sea más económica, se debe utilizar los residuos de la cobertura muerta de las prácticas culturales corrientes, por ejemplo las podas o cuando se cae del árbol las hojas y entre otros, ¿no? En cuanto al mantenimiento, se requieren aplicaciones periódicas, o sea, esto quiere decir que el mantenimiento se debería dar una vez al año, para así mantener una cantidad suficiente de residuos, ya que estos se irán descomponiendo. En esta práctica se habla mucho del mulch. ¿Qué es el mulch? El mulch es la remanga que se realiza después de la zafra de la caña de azúcar. Se acordona en contorno cada 3 o 4 surcos. ¿Esto qué quiere decir? El mulch también se le conoce como la poda, que se hace, digamos, no sé, en los jardines, o cuando tenemos una cobertura muerta del suelo, o ya después de haber cosechado tenemos harta cobertura muerta del suelo. Eso es el mulch. Cultivo de cobertura. Estos son usados relativamente a un corto nivel comercial, pero recomendable para controlar la erosión del suelo. Descripción. Las plantas perennes de los sistemas radiculares se intercalan con el cultivo principal para una completa cobertura del suelo. Asimismo, sirven para proteger el suelo contra la acción directa de las lluvias y mejorar las condiciones físicas y químicas para el crecimiento del cultivo principal. Las ventajas que nos presenta el cultivo de cobertura es que reducen el escurrimiento de las aguas de lluvia y permiten conservar mayor humedad en el suelo. También reducen considerablemente la pérdida del suelo y ayudan a mantener una cobertura constante, como también mejorar las condiciones físicas del suelo por medio de un sistema radicular superficial. Las desventajas es que los cultivos de cobertura compiten con el cultivo por humedad, luz y nutrientes. En algunos casos reducen los rendimientos del cultivo principal y las gramíneas demoran en lograr la cobertura. La labranza mínima es la menor cantidad de labranza requerida para crear las condiciones del suelo adecuadas para la germinación de las semillas en el desarrollo de la planta. La labranza mínima en su forma extrema es la cero labranza, conocida así porque la siembra se realiza directamente en el suelo y sin labranza previa también se llama siembra directa. La descripción es que la función principal de la labranza mínima es la de disminuir la susceptibilidad del suelo a la erosión en comparación con la labranza tradicional, que esta abarca en la totalidad de la superficie de la tierra parcial en el efecto. Cultivos en los cuales normalmente se aplica.
Podemos ver que se aplica en el maíz, comúnmente en el frijol, en el arroz, en la yuca, en algunas curcubitáceas, camote, tomate y chile. Las ventajas que nos presenta este sistema de labranza es que se mejora el control de las malezas e insectos en el suelo, así como también se facilita la incorporación del abono orgánico y de los fertilizantes, y que la cantidad del trabajo requerido para presentar la tierra se reduce mucho. Las barreras vivas. Estas barreras fueron promovidas normalmente en el tiempo de la STICA en los años 50 por medio de las agencias agrícolas, especialmente para ser utilizada en cafetales. Las barreras vivas son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso, sembradas perpendicularmente a la pendiente, que son las curvas de nivel, y las plantas se siembran una cerca de otra para formar una barrera. Las barreras vivas también impiden que el flujo del agua adquiera una velocidad erosiva al controlar el largo de la pendiente en pequeñas longitudes, también como permite que el limo se sedimente a la vez que favorezca la infiltración del agua de la ladera. Las especies normalmente usadas son el pasto limón, el pasto violeta, caña de azúcar y el king grass. Las ventajas de estas barreras son que la utilización del material vegetativo significa la producción de biomasa que, según los casos del agricultor, puede aprovechar para el forraje, la materia orgánica o producto comercial. Y el costo del establecimiento es bajo, ya que por la mano de obra el agricultor requiere de pocas herramientas. Las cortinas rompeviento. Las cortinas rompeviento son hileras de árboles o arbustos dispuestas perpendicularmente a la dirección principal del viento, y estas sirven para reducir la velocidad del viento en la zona cercana al suelo y desviar las corrientes del aire. La descripción es que esta práctica es muy valiosa, ya que donde ocurren vientos fuertes que provocan daños a los cultivos, muchas veces las cortinas de viento vienen a ser necesarias para este tipo de trabajo. Sin embargo, todas las zonas que están subhúmedas del país, en general de una zona, pueden necesitar el establecimiento de un paravientos, dependiendo del clima, del local, de la exposición de vientos, de la cobertura vegetal. Las especies normalmente usadas son las gramíneas, árboles y arbustos. Para seleccionar una especie se debe considerar las siguientes características, como el crecimiento juvenil rápido, desarrollo adecuado en la altura, longevidad, follaje, resistencia al viento y una buena copa. Las ventajas que nos presenta este tipo de sistema es que ejercen una importante reducción en la evaporación del agua al suelo y de la evapotranspiración también de las plantas, ya que producen un aumento de materia seca debido a que los estomas quedan abiertos más tiempo en un ambiente. Ahora yo voy a tratar el tema sobre medidas de manejo del suelo, ¿no? Que son usadas en suelos con muchos años de uso y que de este resultaron degradadas por el uso inapropiado que se dieron, ¿no? Y deben de ayudar a fomentar y tener un buen programa, ¿no? Para poder conservar estos suelos, ya que su manejo es indispensable. Voy a partir ahora con lo que es la labranza profunda, ¿no? Que es la más adaptada siempre y cuando la capa compactada no sea a gran profundidad y que el tipo de suelo y la topografía deben permitirlo, ¿no? Consiste en que debe trabajarse en un suelo a profundidades mayores que la labranza tradicional y que se realiza a través del arado de disco o con arado de vértebra. Ahora tenemos algunas especificaciones, como es: la labranza debe tener una profundidad de 20 a 30 centímetros y siempre se realizará en contorno. Ahora, es importante tomar en cuenta la humedad del suelo para realizar la labranza. Por lo general debe ser efectuada en seco. Los implementos más usados en la labranza profunda son el arado de disco y el arado de vértebra, que estos irán enganchados a un tractor. Otro es el establecimiento. Se trabaja en contorno
con base en las líneas guías. Antes de empezar a arar, se verifica si la humedad del suelo es la adecuada y si el terreno amerita 2 pasadas, ¿no? O cruzadas seguidas del arado, para que el contorno se pueda observar lo más posible. Para el mantenimiento, la labranza primaria debe ser seguida por una labranza secundaria, para que los cultivos de granos puedan asentarse y así deshacerse de terrones y nivelar la superficie de la tierra y formar una película delgada de partículas finas con cama de siembra. Ahora, la labranza profunda tiene ventajas y limitaciones. Como ventajas tenemos la mejora de la capacidad de infiltración de la humedad del suelo y también ayuda a la aireación del suelo. Otra sería que facilita la incorporación de los residuos de cultivo y de abono orgánico. También permite la facilidad en la formación de camas o para las hortalizas. También permite el mejoramiento progresivo de horizontes poco fértiles, si está combinado con aplicaciones de materia orgánica. El arado de disco rompe de mejor manera lo que es la tierra, de tal manera que las raíces y tubérculos que hay aquí, junto con las malezas, salen a la superficie, puedan secarse y morir. Así no perjudica a las futuras plantaciones. Ahora, las limitaciones que tiene la labranza profunda es que no es posible realizar una buena labranza cuando el suelo está muy húmedo. La labranza en verano puede causar mucha degradación del suelo, ¿no? Y se agrava más si hay presencia de viento. Otro sería el uso de rastrojos como cobertura y de cortinas rompeviento que permite resolver este problema, ¿no? Es una solución. Ahora no es aplicable este método en suelos delgados, ya que la cobertura vegetal permanente puede ser desaprovechada. Ahora, en pendientes superiores a 15%, el tractor no puede trabajar en este contorno, entonces no se puede utilizar este tipo de labranza. Ahora presentaré lo que es la roturación profunda. Esto también es llamado labranza vertical. Es un tipo de labranza que reemplaza la labranza primaria y su función principal es suavizar la profundidad del suelo sin que haya la necesidad de voltearlo, ¿no? Y esto aumenta la porosidad del suelo. Es recomendado para suelos con una estructura deficiente, para suelos limosos y arenosos. Ahora, la roturación profunda, los principales implementos son los tractores de gran potencia, arados de cincel y picos. También tenemos el establecimiento de la roturación profunda, que se recomienda trabajar en terrenos secos. Ahora, para el mantenimiento se utiliza el arado de cincel y se puede usar la rastra de disco o de púa, ¿no? Para la preparación del suelo. Ahora tenemos las especificaciones. La labranza llega hasta los 25 a 30 centímetros de profundidad para el arado de cincel y hasta 60 centímetros para lo que es la subsoldadora. Se realizará siempre en contorno y uso y se limitará a terrenos moderadamente ondulados, cuya pendiente debe ser menor a 15 grados. Ahora, entre las ventajas que nos presenta la roturación profunda tenemos que reducen la erosión hídrica y también ayuda a la recuperación productiva del suelo, a la descompactación deja a las malezas sueltas y desenterradas, lo que morirá y formará una cobertura protectora para el suelo. También tenemos el mejoramiento de la aireación, de la infiltración y la forma de la cobertura. Las limitaciones que nos presenta la roturación profunda es las dificultades que se pueden presentar, como que los suelos no deben ser húmedos, las pendientes deben ser superiores a 15 grados, ya que si es que superan esto, el tractor no va a poder trabajar, y en suelos muy arcillosos requiere una labranza convencional. Ahora en la integración de medidas de conservación con sistemas de cultivo. El sistema de cultivo anuales en laderas. Para comprender mejor este punto, tenemos la zona de San Rafael de Oreamugo de Cartago, que nos enseña cómo el sistema de cultivo de granos básicos y hortalizas pueden producirse a fines de abril hasta diciembre, que es una estación seca, y su suelo es de textura franco-arcillosa. Entonces,
conociendo la zona, se puede realizar un diagnóstico para dar recomendaciones y medidas a la conservación. Ahora, en la agroforestería. La vegetación forestal, cuando hace presencia, muchas veces diversos estratos suelen tener efectos que sean beneficiosos al reducir el riesgo de erosión. Las hojas, frutas y ramas de los árboles se descomponen después de caer, formando una capa de hojarasca. La mayoría de los sistemas agroforestales solo requieren medidas de conservación de suelos muy sencillas, en particular en la fase de establecimiento del sistema. En el manejo de praderas dependientes, tenemos que la ganadería es importante y durante mucho tiempo no se le ha prestado la atención suficiente. Más de la mitad del área agrícola del país está dedicado a la ganadería y el 60% de las praderas son constituidas de pastos naturales. Tenemos algunas medidas de manejo, como el pastoreo rotacional y aparto. El sistema tiene ventajas: mejora el vigor de las plantas y la producción de forraje, como también mejora la alimentación del ganado y da un pastoreo más uniforme, evitando el pastoreo excesivo o un sobrepastoreo. También disminuye la parasitosis y enfermedades, mejora el pastoreo en época de seca y permite que el pastoreo sea diferido. El pastoreo de corte. En esta técnica de pastos de corte se recomienda para su siembra y su establecimiento de áreas para que no permitan el pastoreo y se deba integrada al manejo del ganado estabulado o semiestabulado. En zonas donde son subhúmedas se debe disponer de riesgo para el verano. También se debe cortar el forraje cada 2 meses y fertilizar después de cada corte. En el pastoreo diferido. En esta técnica se usa el pastoreo pastos nativos y que permite una buena cobertura vegetal porque permite que a los pastos semillar y poder expandirse. Esta técnica también permite tener una reserva de pastos para la época seca crítica, como también se puede aplicar en áreas degradadas como cárcavas o que tengan deslizamiento. En la renovación de pastos. En este método se tratará mecánicamente con cinceladuras o surcados en contornos, pastos viejos y compactados que puedan aumentar su producción. El tratamiento puede ser realizado con arado de discos o arado de cincel en contorno y en terrenos aptos para el pastoreo. Ahora, en siembra de leguminosas en potreros establecidos. El uso de leguminosas se demostró ser uno de los mejores métodos para la mejora de productividad de las praderas extensivas. Existen varias técnicas como el sobrepastorear ligeramente y surcar el contorno de arrastres pesada a media profundidad, o también la recomendación de surcar con arado de bueyes con la zona de laderas, una distancia de surcos de 1 a 2 metros, entre otras recomendaciones. Mientras que se puede combinar las leguminosas con las gramíneas y eso trae beneficios como la producción de forraje en mejor calidad nutritiva, el mejor uso de conservación del suelo, fijación del nitrógeno por leguminosas, entre otras ventajas. Ahora, el control de malezas, de enfermedades y plagas. Bueno, el control puede ser químico o mecánico. Conocer el porcentaje de enmalecimiento que pueden soportar la pradera de animales es importante. Las leguminosas recuperan los nutrientes que han sido lixiviados por medio de su sistema radicular. Es por ello que el control de enfermedades y plagas es necesario para una renovación o solo para el sobrepastoreo controlado. En los árboles de sombra y bebederos. Con el fin de obtener un pastoreo uniforme y evitar la compactación del suelo, se tiene que tener en cuenta el distribuir los saladeros y bebederos. De esta manera el ganado recorrerá el lugar, evitando también que crezcan malezas. Ahora, en fertilizaciones y encalados. Para esta medida se requiere una rápida cobertura del suelo para controlar la erosión o para el forraje del corte. Para esto se requiere aplicar cantidades elevadas de fertilizante. Para suelos que son ácidos puede ser necesario el encalado dependiendo de las especies que son de pasto, usando para obtener un pH de 5,5. Ahora, en surcos en contornos y canales infiltrados. Estas prácticas mecánicas que son utilizadas en pendientes menores a 50. Estas prácticas también permiten mejorar la producción de pastos en zonas que son subhúmedas. Continuamos con el estudio de caso. En esta ocasión tomamos la conservación de suelos en la sistematización de la experiencia del proyecto ProManage en la lucha contra la desertificación. Para empezar, ¿qué es el proyecto nacional de manejo de cuencas y conservación de suelos ProManage? Este se ejecuta en esta región desde 1981. El proyecto se ha extendido en casi toda la sierra para promover el trabajo comunitario de la restitución de las prácticas originales de tratamiento conservacionista de las tierras, ya sean tradicionales de la cultura de los incas y aymaras, y también la introducción de nuevas prácticas de conservación y producción.
A continuación tenemos la propuesta técnica y estrategia de intervención institucional. La propuesta técnica. El PROMANAT se ocupa de la conservación de los suelos de la sierra del Perú. El proyecto tiene como actividad principal promover y asistir a las organizaciones campesinas en la ejecución de tareas de conservación de suelos, como la rehabilitación de andenes y conservación de estructuras de control de erosión de suelos, tales como terrazas de formación lenta, terrazas de absorción, zanjas de infiltración, surcos en contorno, establecimiento de barreras vivas para proteger taludes de las terrazas, entre otros. También esta organización ayuda a los agricultores en la reforestación, instalación y mantenimiento de viveros forestales, construcción de almacenes de semilla de papa, construcción de pequeños reservorios para agua, instalación de pequeños sistemas de irrigación. La estrategia de intervención en el trabajo. Su estrategia de PRONAMAS es el trabajo en organizaciones comunitarias y la adopción de la cuenca como unidad de planificación y ejecución. Este organismo es parecida en los distintos niveles, como son el nacional, departamental y provincial. Por último tenemos los resultados de este proyecto, que es, en términos de avance logrado, son sorprendentes para una cobertura tan extensa. Entre algunas cifras globales tenemos 310.000 hectáreas de riego mejorado, 162.000 hectáreas reforestadas, 85.000 hectáreas de andenes y terrazas, 36.000 hectáreas de apoyo productivo, entre semillas, pastos, almacenes y caminos. En total, 1.74 millones de familias beneficiadas de una manera u otra con este proyecto. Entonces, en conclusiones y recomendaciones, vamos a tener que las técnicas de conservación agronómica van a poder aportar a obtener mejores cosechas. ¿Esto qué quiere decir? Mejores cosechas implica más ventas. Más ventas implica mayor dinero para las familias. ¿Y esto qué quiere decir? Que las familias van a poder mejorar su calidad económica y van a poder mejorar también su calidad de vida. Ahora, para poder obtener resultados óptimos, las técnicas que vayamos a usar tienen que ser estudiadas según el suelo y la zona que necesitemos conservar. Entonces, hay que estudiarla y analizarla. Según eso, elegimos la mejor técnica que se adapte a esto. Y en las recomendaciones, vamos a recomendar investigar nuevas técnicas de conservación agronómica. Esto para poder optimizar procesos y poder mejorar los resultados. No podemos quedarnos con las mismas técnicas por mucho tiempo. Siempre tenemos que avanzar y mejorar en nuestras técnicas.